Líneas de transmisión de microcinta. Integrantes: Isadora Hugo Bocarey y Rafael Palma Valencia. Índice de contenidos. Primero presentaremos una introducción sobre las líneas de transmisión. Luego continuamos con una descripción general de la línea de microcinta. Continuaremos con las características de la línea de microcinta. Seguiremos con las ecuaciones relacionadas a estas líneas. Después mostraremos circuitos equivalentes de filtros con líneas de microcinta y finalizaremos con las conclusiones seguidas de las referencias. Introducción. Una línea de transmisión es un canal que permite transmitir información entre dos puntos. Las líneas de transmisión se usan para distribuir potencia en bajas frecuencias y para las comunicaciones en alta frecuencia. Sirven para guiar ondas electromagnéticas en modo TEM, que es modo transversal electromagnético, el cual se caracteriza porque tanto el campo eléctrico como el campo magnético que forman la onda son perpendiculares a la dirección en que se propaga la energía. También se componen básicamente de dos o más conductores paralelos que conectan una fuente con una carga. En la figura 1 se puede observar el esquema general de una línea de transmisión, donde Bs es el voltaje de la fuente, Z sub S es la impedancia de salida de la fuente, Z sub 0 es la impedancia de la línea y Z sub L es la impedancia de la carga. Descripción general de las líneas de microcinta. Las líneas de microcinta pertenecen a la categoría de líneas de transmisión, por ello poseen las características de líneas coaxiales y guías de onda, como son la impedancia característica y la propagación de ondas electromagnéticas. Presentan un diseño compacto y flexible comparado con el cable coaxial. Son dispositivos de mucho uso en la electrónica, ya que permiten, de acuerdo a su configuración, crear varios elementos como filtros, resonadores, acopladores, antenas, etc. Son utilizados ampliamente para interconectar circuitos lógicos de alta velocidad en las computadoras digitales, porque estas pueden ser fabricadas por técnicas automatizadas como las utilizadas para hacer circuitos integrados, y ello proporciona una señal uniforme en toda la trayectoria. Son una versión modificada de las placas paralelas. Constan de dos conductores paralelos separados por un dieléctrico, donde uno tiene el ancho y el largo del dieléctrico, que corresponde al plano de tierra, y la otra tiene un ancho menor, que es el conductor de cinta. Una línea de microcinta comparte similitudes con las líneas coaxiales y guías de onda. Esto quiere decir que posee una impedancia característica y un circuito equivalente. Su fabricación se realiza mediante procesos fotográficos, los cuales son empleados en la fabricación de circuitos integrados. En sus características constructivas podemos observar que existe un sustrato dieléctrico, el cual posee una permitividad relativa, un plano a tierra, una altura h existente entre la lámina conductora de ancho W y el plano a tierra. Una línea de microcinta está formada por dos placas paralelas separadas por un material dieléctrico. Las ondas electromagnéticas se transmiten en un modo quasi-TEM, también denominado transversal electromagnético. En la figura 3.1 podemos observar la acción del flujo de corriente, el campo eléctrico y también el campo magnético. Debido al efecto borde que ocurre en nuestra línea de microcinta, la permitividad relativa efectiva viene dada por la ecuación 1.0. En ella surge una nueva variable, la cual es epsilon E sub f, que no es más que la permitividad relativa efectiva.
En esta ecuación tenemos que epsilon sub r es nuestra permitividad relativa del substrato, la cual es una cantidad adimensional. H, la cual es la altura del substrato, generalmente entregada en centímetros, y W, la cual es el ancho de la microcinta, entregada generalmente en centímetros. Para calcular la impedancia característica, surgen dos ecuaciones, las cuales podemos observar en la ecuación 1.1. Estas son ecuaciones aproximativas. Podemos observar en el primer caso que si la relación W partido en H es igual o menor a 1, utilizaremos la expresión indicada en el lado superior. Pero en caso contrario, que W partido en H sea igual o mayor a 1, utilizaremos la expresión indicada en nuestro lado inferior. Para fines de diseño, si conocemos la impedancia deseada y también la permitividad relativa, utilizamos la ecuación 1.2. Esta ecuación contiene dos casos. El primero, si la relación W partido en H es estrictamente menor o si W partido en H es estrictamente mayor a 2. En esta ecuación podemos observar que surgen dos parámetros, A y B, las cuales son unas constantes a determinar. Las constantes A y B se calculan según lo indicado en la ecuación 1.3. Estas constantes se calculan conociendo la impedancia de nuestro medio y también la permitividad relativa. Conociendo la impedancia característica de la línea de microcinta y también su permitividad relativa, podemos calcular la constante de fase y de propagación de onda, las cuales vienen dadas por la ecuación 1.4. Tenemos beta, que es igual al producto de omega, que corresponde a la frecuencia de la señal en radianes partido por segundo, por la permitividad relativa efectiva en el medio. Todo eso dividido en c, que corresponde a la velocidad de la luz en el vacío. Recordando que esta es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. En el extremo inferior de la ecuación 1.4 tenemos el parámetro U, el cual es la relación que existe entre c, que es nuestra velocidad de la luz en el vacío, dividido en epsilon sub EF. A la hora de trabajar con una línea de microcinta, resulta muy importante conocer las pérdidas por conducción, las cuales se indican en la unidad de decibeles partido por metro. En la ecuación 1.5 podemos observar que las pérdidas por conducción de nuestra línea de microcinta pueden calcularse conociendo R sub S, que corresponde a la resistencia pelicular del conductor, la cual viene dada en la unidad Z sub 0, que es la impedancia de nuestra línea de microcinta, igualmente indicada en ohms, y W, que es el ancho de la microcinta, en este caso indicada en metros. La resistencia pelicular de nuestro material conductor viene dada por la ecuación 1.6. En ella trabajamos con sigma sub c, que corresponde a la conductividad eléctrica de la línea de microcinta, la cual se indica en Siemens partido por metro, y delta, que corresponde a la profundidad superficial de la línea de microcinta. Otro factor que surge en nuestra línea de microcinta es la atenuación debido a las pérdidas dieléctricas, las cuales también están indicadas en decibeles partido por metro. Estas pérdidas se calculan mediante el uso de la ecuación 1.7, en donde podemos observar que surgen nuevos parámetros a calcular, como por ejemplo la tangente de θ, que corresponde a la tangente de pérdida del material del sustrato, la cual es una cantidad adimensional, y lambda, que corresponde a la longitud de onda de la línea, indicada en metros. La profundidad superficial puede calcularse mediante el uso de la ecuación 1.8. En ella, calculamos el parámetro delta, el cual está en función de omega, que es la frecuencia de la señal en radianes partido por segundo, la constante mu, la cual
es la permeabilidad magnética absoluta, que viene en la unidad de newtons dividido en amperes al cuadrado. Y sigma, que corresponde a la conductividad eléctrica del medio, indicada en Siemens partido por metro. La longitud de onda de la línea puede calcularse mediante el uso de la ecuación 1.9, la cual es la relación existente entre U, que es la velocidad de la luz en el medio, indicada en metros partido por segundo, y F, que es la frecuencia de la señal, indicada en segundos a la menos 1. La tangente de pérdida en el substrato puede calcularse mediante el uso de la ecuación 2.0. En ella trabajamos con sigma, que corresponde a la conductividad eléctrica del medio, indicada en Siemens partido por metro, omega, que corresponde a la frecuencia de la señal, indicada en radianes partido por segundo, y epsilon, que corresponde a la permitividad absoluta del sustrato. Finalmente, para calcular la constante de atenuación total, simplemente sumaremos la constante de atenuación del material conductor más la constante de atenuación del material dieléctrico, indicadas en la ecuación 2.1. Las líneas de microcinta, dependiendo de su geometría, pueden formar circuitos equivalentes, tales como inductores y transformadores. En nuestra figura 4.0, en el segmento superior, podemos mostrar una red compuesta de inductores y capacitores, tan solo generando una esquina con nuestras líneas de microcinta. En nuestro lado inferior tenemos dos líneas de microcinta, las cuales están conectadas mediante una juntura. Esto equivale a un transformador ideal, o sea, un transformador en donde la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. También es posible diseñar filtros tan solo variando la anchura de nuestra línea de microcinta. Como podemos observar en la figura 4.1, variando la anchura de nuestra línea de microcinta, como por ejemplo en el extremo superior, conectando dos líneas de microcinta de gran anchura a una línea de microcinta angosta, llamada también de alta impedancia, obtendremos una red tipo pi compuesta por un inductor y dos capacitores. De manera análoga, si conectamos dos líneas de microcinta angostas a una línea de microcinta de gran anchura, en este caso llamando a la línea de microcinta de gran anchura de baja impedancia, obtendremos una red tipo T compuesta de dos inductores y un capacitor. Conclusiones. Una línea de microcinta simplifica la transmisión de señales de alta frecuencia en los circuitos electrónicos, ya que se pueden integrar con elementos activos como diodos o transistores. Las líneas de microcinta solo se utilizan para transmitir señales al interior de circuitos electrónicos, ya que a grandes distancias aumenta considerablemente su atenuación de potencia. El diseño de elementos pasivos, tales como inductores y capacitores, simplifica el diseño de circuitos, ya que se aprovechan de forma directa los cambios en la geometría de la microcinta. Referencias.